Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenido a una nueva jornada de Café con Raíces. Con aroma a Torah. Hay que tomarlo, ¿no es cierto? Hay que beberlo, hay que digerirlo. Y eso es lo que hoy día anhelamos hacer con la porción de la palabra del Señor, con la parachá de hoy. ¿Qué es la parachá? Shemot, ¿Qué que significa? significa los nombres. Los nombres. Ujú. Los Y nombres. nombre. Y esto está en el libro de Éxodo, ¿no es cierto? En el capítulo 4, desde el versículo 18 hasta el 31, es la porción que vamos a revisar hoy. Que es la lilla número 6. Perfecto. Oremos. Amén. ¿Les parece? Bendito Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra que Sí, nos Señor. bendice, Señor, que nos edifica, que nos exhorta, que nos anima también, Señor, a cumplirla, a obedecerla, Señor. Amén. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, dirigiendo este tiempo Sí, devocional papá. contigo, Señor. Porque primeramente tú nos ministras a nosotros, Señor, y Aleluya. luego tú ministras, Señor, conforme a tu voluntad a quienes oyen esta porción, Señor. Sí, papá. Sea usted, Señor, hablando por medio de nosotros y nosotros Mm, siendo útiles en tus manos, Señor. Bendito Rey, a ti sea sí, todo Señor. honor, toda gloria y toda honra. En el nombre de Yeshua. Amén. 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 Qué bonito. Le damos la porción de la palabra, hermanos. Síganos. Así fue Moisés, y volviendo a su suegro Yetro, le dijo: Iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto, para ver si aún viven. Y Yetro dijo a Moisés: Ve en paz. Dijo también Jehová a Moisés en Madián, ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Wow. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo, para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo, a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir, y ella dijo: esposo de sangre, a causa de la circuncisión. Y Jehová dijo a Aarón, ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue y lo encontró en el monte de Dios y le besó. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba y todas las señales que le había dado. Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Amén. Wow. Amén. Bendita palabra. Así es. Moisés, ¿no es cierto?, después de 40 años de haber estado refugiado en Madián, o más que refugiado, de haber encontrado su familia, ¿no es cierto? Porque él solo había huido de Egipto, eh, y estuvo 40 años establecido ahí en Madián, donde encontró un suegro que es Yetro, su esposa Séfora, y ya tenía dos hijos, ¿no es Así cierto? es. Y lo que está como contexto aquí ocurriendo es que él tiene que volver por un encomendado del Señor a Egipto, a Claro. ver a sus hermanos. Y, y esto me trasladó a mi hija, cuando leíamos esta porción de la palabra, de la última circunstancia en las cuales se tuvo que huir de Egipto. Fue justamente cuando él fue a ver a sus hermanos y los Ujú. vio sufrientes. Claro. Pero era otro Moisés, tenía otros ojos, tenía otra coherencia, ¿no es cierto? Tenía otro temperamento, otro carácter, sin duda. Nos vemos a Moisés manso, que después el Señor describe, ¿no?, en su palabra, que era el más manso de los hombres, sino que aquí, por el contrario, cuando vemos a Moisés en este acto, fue un acto violento, fue claramente un acto impulsivo. Claro, vio la injusticia de parte de su pueblo, sobre el gobierno del faraón y los egipcios sobre el pueblo de Israel.
y él quiso salir a la defensa de ellos, pero conforme a su modo de pensar, conforme a su forma, y él habiendo sido educado como un príncipe, sin duda un guerrero probablemente, tenía otra fuerza, otro carácter y lamentablemente llegó a un hecho que terminó en un asesinato que sin duda yo creo que él no lo quiso cometer. No midió las consecuencias de sus actos ahí, ¿no es No, cierto? Y él escondió ese delito bajo la tierra. bajo la arena, dice, Sí. entre medio de la arena. Y eso me traía a mí recuerdo cuando Jesús es confrontado por los fariseos, ¿no es cierto?, por los religiosos, y lo ponen a prueba. Y le llevan a una mujer que estaba en adulterio y la colocan a sus pies para que Él la juzgue, la juzgue y todo, conforme a la ley. ¿no es cierto? Mm. Y él lo que empieza es con su dedo a remover la arena. Mm. Yo creo que él lo que empieza a hacer ahí espiritualmente, ¿no es cierto?, también a mostrar todos aquellos pecados que los hombres queremos a veces ocultar en la arena. Claro, de Él lo hecho, discierne todo. lo que se entiende que Jesús, hay muchos estudios de rabinos y de teólogos que dice que Jesús lo que escribía era justamente los pecados, como una lista de los pecados de todos los que estaban allí presentes. Por eso que él, cuando les llama, ¿no es cierto?, que aquel que esté libre de pecado, que levante la primera piedra, todos empiezan a soltar su piedra. Claro. Porque sin duda yo creo que vieron lo que él estaba haciendo y él estaba escribiendo sobre la tierra todos los pecados de cada uno. Y eso está descrito también en una parte si no mal recuerdo, de la escritura en los profetas, me parece que hacía mención de que era que el Señor escribía los pecados sobre la tierra. Por lo Que tanto, iba a ser uno de los atributos del Mesías. claro, ¿cierto? entonces por eso también ellos empezaron a soltar la piedra y claramente él de alguna manera se revela así también a ellos. Bueno, eso también en Tierra Santa, en la tierra, el Señor tiene una conexión importante con ella. De hecho, cuando Caín mata a Abel, también dice que la tierra clamaba. La sangre de Abel ¿No es clamaba cierto? desde la tierra. Desde Claro. la tierra. Entonces, bueno, volviendo a este contexto, Moisés sin duda tiene que volver y evidentemente debe ser confrontado con este triste recuerdo. Pero yo creo que también hoy día, como el Señor le ha encomendado, le ha dado instrucciones, le ha mostrado el equipamiento que le da, ¿no es cierto?, con estas señales que lo va a enviar, con lo sobrenatural de respaldo, él sin duda va con una actitud de seguridad, de confianza, a pesar de que él mostró todas sus debilidades y quiso, Manda otro. ¿no es cierto? No, yo. Manda otro, pero Hasta se enojó el Señor con él. Pues. En el capítulo claro, anterior veíamos cómo él se había enojado. así es. Pero pasa algo bien especial aquí en estos primeros versículos porque él, a pesar de que estaba encomendado por el Señor, que había tratado de rehuir, había mostrado que no tenía atributos para cumplir, el Señor sin duda ya lo había afirmado. Yo creo que todo el tiempo Moisés estuvo meditando en su corazón, en su pueblo, en sus hermanos, en esa historia pendiente. Claro. Y yo creo que por eso el Señor también lo considera a él, porque sabe que tiene el corazón inclinado hacia esa obra. Y yo creo que todos nosotros, incluso todos los que están escuchando, sabemos cuál es el ministerio al cual hemos sido llamados. Sabemos cuál es el llamamiento, el silbido, el murmurio que el Señor tiene para nuestras vidas. Y cuando no vamos, no hemos ido a cumplir, sabemos que tenemos deudas pendientes. Entonces, está postergada una obra, pero el Señor tiene el control de todo. Bueno, a pesar de esa certeza que tiene ahora Moisés del encomendado, de volver hacia sus hermanos, él toma un acto honroso para con su suegro. Sí, de hecho, tenemos que recordar que cuando él huye de Egipto, él se encuentra con estas pastoras de Madián y les ayuda, ¿no es cierto?, a que sus ovejas beban agua en este pozo. Y claramente esto se lo comentan sus hijas y llegan a quien conocemos hoy día como Yetro, su suegro. Y él, en un acto de gratitud por el gesto que había tenido Moisés con sus hijas, le invita a pasar, le invita
ya a posar con él, a quedarse, y por cierto después le entrega a su hija como esposa. Entonces fueron 40 años que hasta ese minuto había vivido con Jethro, había aprendido de él, había aprendido el estado de ser pastor, ¿no es cierto?, un nuevo oficio. Y no llegó con nada. Y llegó, como en Chile se dice, con las patas y el buche, ¿no? Entonces no tenía Claro. nada que ofrecer, po, más que trabajo nomás, y esfuerzo. Por lo tanto, sin duda fue tratado por Dios en esos 40 años, el Señor lo capacitó, trató su carácter, su temperamento, y ya cuando estaba listo, el Señor lo llama, pero él, a pesar de que ya tenía el envío, digamos, de Dios, de parte de Dios, pienso yo que él no quiso partir como, ya me voy nomás, porque el Señor me mandó, sino que él vio que también tenía autoridad, tenía un suegro a quien responder, había vivido 40 años con él. Además de eso, había una honra, un respeto hacia él sin duda, por todo lo que él había hecho por él, y él se dirige a él, pues, se dirige a él, yo creo que justamente buscando su bendición. Jethro sin duda fue como un padre para él, ¿no es Claro, cierto? Y él le claro. entrega esa misma honra. Mm. Hay muchas personas e imágenes en nuestra vida ministerial, Ujú. del trato, sobre todo cuando estamos en el trato de Dios, que nos ayudan, que Sí. nos aconsejan. Nosotros siempre debemos considerarlos a ellos. De hecho, hay una palabra que menciona en el Nuevo Testamento que dice que debemos de honrar a aquellos que oran por nosotros. Y Entonces, sujetarnos a aquellos que sujetarnos. oran por nosotros, ¿no es Así cierto? es. Bueno, y Entonces, también yo creo que sin duda es una puerta de confirmación de la mm, voluntad de Dios, de todos aquellos que son nuestros pastores, nuestros guías, que nos envíen así a, es. nuestros, Al propósito para el cual a el nuestras Señor nos ha misiones, llamado. ¿no es cierto? Ujú. Amén. Y Amén. Y claro, ese es el anhelo que sin duda Moisés tiene aquí y lo ve reflejado, con su y suegro. con su suegro y Yetro lo envía en paz, Sí, ve sin en deudas paz, le dice. pendientes, ¿no es cierto? Ujú. Excelente. Dijo también Jehová a Moisés: Madián, ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuran tu muerte. Ujú. Y esto habla, ¿no es cierto?, de que el Señor toma el control de, de nuestros temores, Mm, ¿verdad? sí, Porque sin duda él podía sentir que estaba exponiendo, que claro. iba a un lugar, a un suicidio autoprogramado, por Claro, decirlo así. como que iba a ser un kamikaze. Pero el Señor toma el control Así es. De y hecho, erradica a todos sus enemigos. le da esa tranquilidad, porque de alguna manera, quizás si le hubiese dicho ya ve, pero él en su interior hubiese tenido temor de, pero cuando entre a Egipto van a matarme. Pero cuando ya el Señor le confirma de alguna manera, le dice, mira, ya todos los que te buscaban para matarte han muerto. Claro. Entonces le da una seguridad distinta, aparte, ¿no es cierto?, de que ya iba con él, también le da esa seguridad sin duda para poder seguir en el encomendado de Dios. Claro, y ahí Moisés se siente entonces ya con el atributo, tiene la confirmación del Señor, tiene el camino despejado, tiene la bendición De su suegro. de su padre, de su mentor, ¿no es cierto?, de otra forma, que le había enseñado a ser pastor y a ser el nuevo hombre que era, a ser el padre de familia que Dios demanda, todo lo que era ahora el nuevo Moisés, la nueva Entonces, criatura que era, ¿no es cierto? claro, Y se encuentra despejado para ir a cumplir su misión. ¿Y él qué es lo que hace? Se aferra a lo más preciado de él, su toma a su familia. familia y parte. Así es. Toma a toda su familia, dice, y la vara de Dios. Amén. Entonces, cuando estaban en el diálogo previo, en la porción anterior, en la lilla anterior, justamente cuando el Señor se enoja con él porque él no quería ir, perdón, él le entrega su vara, él dice que le entrega una vara, la vara de Dios. Y no era una vara cualquiera, o sea, esto representaba el poder de Dios. Él estaba La entregando unción, unción, la ¿cierto? autoridad, el poder. Con esa vara iba a ser después una serie de prodigios que lo vamos a ir viendo más adelante. La dirección Ujú. para el pueblo, ¿no es Así cierto? es, Esa vara representa mucho y es con lo que lo equipa el Señor así para es. cumplir la obra. Pero Él toma estas dos cosas, La familia la y la vara familia de y Dios. la vara de Dios. Ujú. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, luego de eso, el Señor le dice que vaya, ¿no es cierto?, con la vara, y que entonces le dice que tiene que mostrar todas las maravillas que él le ha puesto en su mano. ¿Y qué es lo que justamente ha puesto en su mano? Ha sido esta vara.
Entonces, todo lo que va a hacer con esta vara son las maravillas que va a mostrar tanto al pueblo, para que crean que él ha sido enviado por Dios, y también al faraón. Y de hecho le dice de que le da indicaciones incluso del diálogo que va a establecer con el faraón. Y le dice que tiene que decirle a él que primeramente, pero primero también le advierte, le dice, mira, yo te mando, ¿no es cierto?, que lleves todas estas maravillas, las muestres, pero también te advierto, de alguna manera le dice, te advierto que voy a endurecer el corazón de Faraón. Endurecer no significa empeorar su corazón, significa de que no se va a desviar de lo que él cree, claro, ¿no es cierto? Va a seguir firme en su creencia. exacto. No significa que se va a volver más malo o algo así, no. Él tiene una dirección, tiene una coherencia, una creencia, no se va a salir, no se va a salir de ahí. Está determinado a seguir en su forma. Y claramente, conforme a lo que era la cultura egipcia, el faraón era considerado como un dios. Se autoconsideraba como un dios, por lo tanto, el dios Horus vivo. Entonces, no iba a permitir que otro dios viniera a decirle lo que él tenía que hacer. Entonces, él justamente se sostuvo, se mantuvo en esa creencia de ser el dios vivo, y que nadie, no podía haber otro Dios que viniera a decir lo que tenía que hacer. Y por eso mantiene ahí firme su corazón en esta determinación. Bueno, y qué tremendo que ante las manifestaciones sobrenaturales de Dios, hay algunos que aún ante eso no van a creer. ¿No es cierto? Nosotros tenemos que reconocer, mi vida, de que nuestro Dios es sobrenatural. Así es. Y las manifestaciones sobrenaturales, las señales, nos van a acompañar. Nuestro mismo Yeshua les decía, las bendiciones te perseguirán, pero las manifestaciones son las señales, el Señor nos equipa con ella para que se pueda adherir más a la creencia de que le hay Dios. Claro. De hecho, recuerda ese minuto cuando nuestro amado Jesús está en una conversación con Tomás, y se le aparece, ¿no es cierto?, el cual había dicho ver para creer. Y él le dice, Tomás, le dice, bienaventurados los que creen sin haber visto. Pero él dice que él envió con señales y prodigio y maravilla a los suyos, dice, y los suyos no le recibieron. Claro, mas a todos aquellos que la recibieron, reciben la potestad de ser llamados hijos de Dios. Esta es un escenario profético que nos coloca esta paracha, en la cual Moisés va con la unción del Padre, con señales y con maravillas de Dios, para que puedan creer. Y claramente aquí está marcado dos tipos de personas: los que van a ser pueblo de Dios, que son los que van a recibir las señales y van a creer a través de ellas, de las manifestaciones sobrenaturales, y aquellos que no. Claro. Y nosotros como pueblo de Dios hoy día, que salimos del Egipto espiritual. Sí, claro. O más allá de eso, que estamos en este mundo natural, que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón como nuestro Señor, nuestro Salvador, y que hoy día tenemos revelación de más palabras cada vez más, no puede la palabra matar la unción. Es decir, nosotros tenemos que confiar que hoy día las manifestaciones de la imposición de manos va a sanar al enfermo. Y nuestra fe no puede ser apocada y apagada en esto. No. ¿Me entiendes? Esto, lamentablemente, muchos que se acercan a raíces hebreas empiezan a vivir esta cultura, y no debemos perder eso. Al contrario, debemos entender que estas manifestaciones nos acompañarán. Sí. Así que la invitación en esta reflexión es a creer en lo sobrenatural de Dios y saber que va con nosotros. La manifestación del Ruach HaKodesh, o del Espíritu Santo. De Amén. El poder de Dios. Claro, de hecho, también vemos en esta parte, referente a lo que tú mencionabas recién, de que algunos creerán, ¿no es cierto?, y otros no se van a sumar al pueblo de Dios. Lo vemos incluso aquí al final, ¿no es cierto?, vemos que no solo el pueblo de Israel, que había venido como familia de Jacob, en este caso, que habían ingresado a Egipto, que son las que salen, sino que también se adhieren justamente a ellos muchos egipcios,
que se adhieran al pueblo de Israel, porque claramente vieron sin duda los prodigios, las señales, maravillas, también vieron las plagas, después más adelante vamos a ver, y salen juntamente con ellos. Claro, es una antesala profética, ¿no es cierto?, de que el Señor está abierto a las naciones. Exacto. A su pueblo primero, ¿no es cierto? Y Ujú. a las naciones. Pero y aquí creo que hay una connotación importante que le dice a Faraón que a eso son endurecido, que es su primogénito. Que es Israel. Además dice, claro, mi primogénito es Israel. Deja ir a mi primogénito. Le dice, y en esta escena vemos, en este diálogo le dice, deja ir a mi pueblo, mi primogénito, para que me sirva. Entonces, Amén. para mí también esto es muy importante porque muchas veces tenemos el llamado del Señor, el Señor nos manda un encomendado, en este caso estaba llamando ahora al pueblo por medio de Moisés, ¿no es cierto? En este diálogo que ya le está dando la antesala del Señor con el que tiene que tener con el faraón, pero es para un fin, no es para, ya soy su hijo, me llamó el Señor y bueno, sigo mi vida, o me lleno de su unción, o como decimos muchas veces, seguimos engordando con el conocimiento o la palabra, pero en realidad acá es fuerte y claro, dice para que me sirva. Amén. El Eso. llamamiento del Señor entonces es un llamamiento santo Ujú. para servicio, ¿no es Sí. cierto? Y muchas veces esto se nos olvida, Mm. pero el Señor a través de esta paracha nos la recuerda hoy. Sí. Bendita palabra del Señor. Hay un llamamiento Amén. de servicio para aquellos que pasan a ser hijos de Dios. Amén. No nos podemos quedar en Egipto quietos. Tenemos Mm. que salir a adorar al Señor al desierto. Sí. Hay algo profético muy poderoso en esta paracha que el Señor le está estableciendo a su pueblo. Amén. Amén. Tenemos un llamamiento que cumplir de servicio. Claro. Y también aquí vemos que ya le da la antesala a Moisés de lo que va a hacer con Egipto, con los primogénitos de Egipto. Porque les dice, yo voy a matar a tu primogénito. Porque ya que él va a endurecer su corazón de Faraón, para que no salga, ¿no es cierto?, el pueblo de Dios a adorarle y a servirle, entonces dice, yo voy a matar a tu primogénito. También esto es tremendamente poderoso proféticamente porque lo que está usando un testimonio en Faraón también para todas las naciones, aquellos que no estén dispuestos a volcar su corazón a Dios y a su diseño, ¿no es cierto? Lo que van a encontrar es la muerte. La paga del pecado es muerte. Y tener el corazón contrario a la voluntad del Padre, efectivamente eso es pecado. Por eso Techuvá es darle la espalda a la antigua forma de vivir, al camino que uno en su propia soberbia elige y empezar a caminar hacia las cosas de Dios. Claro, entendiendo Techuvá, para aquellos que no manejan este lenguaje, es arrepentimiento, o lo que nosotros conocemos como cristianos Así como el es, arrepentimiento. el arrepentimiento. Esa es la palabra hebrea que Techuvá es dejar de hacer, de caminar hacia las cosas que nos alejan de Dios, darle la espalda a esas cosas y volvernos al camino del Señor. Arrepentimiento genuino. Claro. ¿No es cierto? Qué bonito. Entonces dice que Séfora, perdón, él tomó a su familia, las puso en un asno, tomó la vara y empezó a caminar, ¿no es cierto? Sí. Y el Señor le afirmó lo que iba a pasar, esta conversación que iba a tener con el faraón. Con Faraón. Un diálogo que va a tener con el faraón. Lo prepara, o sea, prepara ese momento, le advierte, Exacto. prepara el corazón, el Señor nos equipa siempre y en esto hay que tener la certeza de que Él va a hablar por nosotros. Amén. De hecho, Él le dice, no Todo soy el yo, diálogo. sí, pues no soy yo el que he creado la boca, le dice. Sí. ¿Por qué tienes temor? Le había dicho antes, ¿no es cierto? Entonces Sí. Él le prepara todo el diálogo, prepara su corazón, prepara su mente, le da convicción de lo que tiene que hacer. O sea, le dice ya, esto no va a ser tarea fácil, pero sin embargo lo prepara. Justamente primero lo envía y luego le da la seguridad de que no va a tener conflictos con alguien que lo quiere matar, o sea, tiene una seguridad adicional. Tiene además el envío junto con la preparación en esos 40 años que estuvo allá en Madián, que preparó su corazón, pero también en esta preparación, este preparativo al diálogo que va a tener, y además le da, podríamos decir, como el poder, porque le entrega esa vara, ¿no es cierto?, que viene con poder, con unción, para que se manifieste.
El respaldo de lo sobrenatural. Claro, o sea, no lo envía así como ya anda y hace la tarea y cumple, ¿no? Claro. Sino que hay todo un proceso y lo prepara para que llegue ahí. Por eso esto también es tremendo, debemos entender que toda la palabra del Señor es profética. Ujú. El Señor le está mostrando, le está revelando lo por venir. Sí. Y no le está dejando nada oculto. Mm. Y de hecho esta es una de las cualidades que tuvo solamente con su siervo Moisés, con su profeta Moisés. A él le habló cara a cara y no le dejó nada a medias. El resto de los profetas, dice su palabra, que les habló por medio de sueños y que en parte profetizarían. En cambio con Moisés tenía una relación íntima y directa. ¿No es cierto? De hecho, bueno, cuando ya vemos que ocurre esto, cuando ya vemos que salen, ¿no es cierto?, de Madián y se dirigen hacia Egipto, encontramos que se detienen en una posada. Y allí dice que Jehová les sale al encuentro. Les sale al encuentro para matarlo. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces nosotros quedamos Parece como, contradictorio, wow. ¿no es cierto? Claro, porque como me envía y ahora me quiere matar, no entiendo. Pero lo que vemos es que el Séfora toma una actitud, les revelado a Séfora, discierne, ¿no es cierto?, en el espíritu, sin duda, de que hay algo que no se ha hecho. Y al parecer lo que no se ha hecho es que no se ha circuncidado a uno de sus hijos. Por lo tanto, ella les revelado esto y toma el pedernal, circuncida a su hijo y lo arroja a los pies de Moisés. Pedernal es una piedra afilada, ¿no es cierto? Claro, y con esto es símil de hecho a un cuchillo de sacrificio que se utilizaba para el sacrificio en ese entonces. Entonces, haciendo esto, dice que Dios lo deja. Uy. Entonces, lo cual nos da a entender de que claramente Moisés, quizás en ignorancia o parte de su cultura, él no lo había recibido, como se había criado con los egipcios, en la casa de Faraón, claro, con los egipcios. Probablemente no tenía esto arraigado, no lo tenía como parte de él, de su, no sé si decirlo así, de su creencia, quizás estamos especulando respecto de esto, pero sí, claramente no lo había hecho. El motivo sabe Dios, pero no había sido diligente con cumplir el pacto abrámico. Lo importante de esto es que el Señor no está dispuesto a dejarlo avanzar, ¿no es cierto? Está dispuesto incluso a que pierda su vida. Para que Él se alinee en para obediencia. Que tenga autoridad a lo que va a hacer. Exacto. Es decir, es un tremendo mensaje también para nosotros. El Señor tiene que matar ciertas cosas en nosotros para que nosotros podamos cumplir el encomendado del cielo. Yo siempre me trae recuerdo esto de cuando Nachito ventilaba toda mi vida pasada. Venían matrimonios acá, yo en mi vida pasada destruía familia y eso traía mucha vergüenza. Y cuando el Señor empezó a traer a la puerta de nuestra casa, ¿no es cierto?, matrimonio, a pedir consejería matrimonial, aparecía mi Nacho chiquitito y ventilaba todas mis faltas como mal esposo. Y eso me avergonzaba mucho, pero en el minuto el Espíritu Santo me traía una paz, porque en realidad discernía de que nuestras obras son como trapos de inmundicia y que la gloria es del Señor. Claro. Por lo tanto, Él tenía que matar ese hombre o esa forma que no me podía acompañar, eso que me iba a estorbar, iba a ser un anatema para el servicio, para el ministerio que el Señor nos llama. Claro. Aquí yo creo que pasa algo similar, ¿no es cierto? No está completo el envío si estoy viajando con algo que va a dar evidencia ante el pueblo de Dios que guarda, que conoce sus leyes, a alguien que viene enviado del Señor y que nos tiene la coherencia. Claro, exacto. No es coherente, entonces no va a haber autoridad. No. Entonces eso va a ser un estorbo para la obra. O sea, de hecho, el punto era que, por una parte, claramente no se había circuncidado el hijo, y por otra parte, era que él iba junto con su familia al encomendado que Dios le había enviado a él, lo cual... ¿Y su esposa era del pueblo de Dios? No, lo cual vemos además que justamente Séfora es madianita. No claro. Es parte del pueblo. Entonces, ¿cómo iba a ser recibido él con una familia que no está alineada con el pueblo escogido? No estaban guardando los mandamientos.
Claro, iba a ser, no sé si no estaba guardando mandamientos, más que No, mal, pero me refiero estaban ellos de... aprobados, sí, por Dios, como Sí, familia, ¿no es pero cierto? me refiero al Pero ante los hecho... ojos del hombre del pueblo, Claro, yo justamente me refiero a eso, amor, que tiene que, bueno, había sido dada la instrucción de que el pueblo de Dios se tenía que casar entre ellos, incluso entiendo que entre las mismas tribus. Entonces él ya se había casado con una mujer que era de otro pueblo, por lo tanto claramente ante eso estaría fuera de lo que era el mandamiento en ese sentido. Por eso podía ser cuestionado, podría ser cuestionado por parte del pueblo de Israel que él fuera a libertarlo, que quién era él, que no había circuncidado a su hijo, se había casado con una medianita. Entonces era necesario que ahí el Señor saliera a su encuentro. ahí hay un principio muy importante porque sin duda eh, una fe primitiva, por decirlo así, Mm. eh, nos lleva a veces a equivocarnos el propósito que tenemos para con los hombres. Nosotros debemos saber que Dios nos valida, nos acepta, nos aprueba y conoce toda nuestra intimidad, pero también demanda para el propósito mayor de que otros puedan ser dirigidos por nosotros, es que nuestra coherencia nos acompañe. Y eso significa que tenemos que habilitarnos, tenemos que dar testimonio de santidad. Es verdad, Él nos conoce, en este caso Moisés estaba equipado por Dios, estaba santificado por el Señor, Sin duda, algo lo llamó. ¿no es cierto? Uh-huh. Pero no conforme a lo que estaba establecido hasta ese minuto como cultura y normativa del pueblo de Dios. Entonces yo veo en este acto que el Señor lo que hace es pedirle primero que se consagre. Y en este acto de circuncidar a su hijo, veo que Séfora vive su conversión genuina al Dios de Israel. Y además, lo que hace es ofrendar a su esposo para que vaya a cumplir y vaya solo con el encomendado de Dios. En ese minuto se separa la familia por cumplir la voluntad del Señor. Y este escenario es muy similar a lo que vivieron los discípulos, ¿no es cierto? Jesús mismo les decía, el que esté dispuesto a perder su vida, la hallará. Lo más probable es que a lo mejor la familia pudiese ser estorbo, pudiese ser un tropiezo para el comendado acelerado que tenía el Señor para Moisés, para con su pueblo, ¿no es cierto? Bueno, tú me enviaste a Israel hace poco, ¿no es cierto? Porque en realidad ella me envió a Israel, estando en guerra. ¿Por qué lo hiciste? Porque yo lo hubiese hecho. Pero dijeron que era puro hombre, así que me tenía que quedar. Pues bueno, que vaya él, dije. Como somos una sola carne, mejor que vaya. Amén, gloria a Dios. Pero sabiendo en algún minuto que podría haber peligro De muerte, claro. de muerte, de perder a tu esposo, ¿por qué lo hiciste? Porque, o sea, creo que, mira, la verdad es que no fue un acto emocional, pero sí una convicción de que tenemos la certeza de que un día moriremos todos, de cualquier manera. Puedo que salga aquí a la esquina de mi casa o a la puerta de mi casa y alguien me asalte y muera. Entonces pensé, si tiene que morir así o morir luchando o ayudando al pueblo de Israel, que es el pueblo del Eterno, de nuestro Padre, y que además somos parte de ese pueblo, que mejor que hacerlo en esas circunstancias y sirviendo genuinamente, porque ellos lo necesitaban y lo necesitan todavía, de hecho. Entonces, es decir, de una otra forma, ofrendaste el tiempo de vida de tu esposo al servicio del Señor. Bueno, este mismo sentir que explica, ¿no es cierto?, que los discípulos de nuestro Mashiach tuvieron que dejar su familia porque Pedro tenía esposa, tenía suegra. Y esto que estás viviendo acá también es la prueba del corazón para toda la familia. Sin duda esta es una palabra de familia. sí. La familia tiene que enviar a aquel que tiene la obligación del llamamiento primero, ¿no es cierto?, la cabeza del hogar. Es decir, Moisés en ese minuto
hay una conversión genuina de toda su familia. Sí, porque Ya la no, partida circuncidan allí con el que otra. no, ya no va solo. Ahora sí que literalmente ya no va solo, Sí, realmente va enviado, ¿no es claro. cierto? Y bueno, y ahí se aparta la familia, Moisés empieza a vivir su ministerio público, solo, porque ese es su ministerio público. Ujú, Recién ahora van a conocer al Moisés que Dios llamó. sin duda. Y después se vuelven a encontrar en el Sinaí, lo podemos ver después en el capítulo 18, cuando Yetro trae a su esposa y a sus hijos y sale al encuentro Moisés cuando viene con una pequeña cantidad de amigos de vuelta para la casa. O sea, unos 2 millones más o menos. Aleluya. Se fue Bueno, uno, pero volvieron 2 millones. bueno, y lo que le declara a Séfora es tremenda, porque le dice, ahora tú eres esposo de sangre, le dice, ¿no es cierto? De otra Claro. manera dice, ya no nos une la carne el estar juntos, Ujú. hay un pacto de sangre entre nosotros que Claro es vida. que además justamente en ese tiempo no había pacto sin sangre. Así es. Entonces, Y eso bueno, y marca... ahora tampoco. La Mm, sangre de Cristo sí, nos claro. cubre, ¿no es cierto? Ujú, Es el mayor pacto. Así amén. que gloria a Dios. Qué Mm, lindo y qué bonito porque ella se establece ahí como ayuda idónea. ujú, Algo circuncidó también en su corazón para llegar a la circuncisión externa de la carne de su hijo claro. y cumplir lo que el Señor te ha establecido. Y bueno, y se encuentra con su hermano Aarón después de eso, ¿no es cierto? Parte Moisés a cumplir su Sí, mandado, de hecho ahí Séfora se aparta de él, le dice, ya, vete, anda a cumplir el mandato de nuestro Señor. claro. Y se junta con su hermano Aarón. Ujú. Aarón también le habla al Señor por otro lado, paralelo a todo este... Sí, pues ahí Jehová se le aparece a él y le dice a Aarón que vaya al encuentro de su hermano en el monte. Y ahí se encuentran y le besa, dice, porque él ya había preparado de antemano también su corazón, diciéndole incluso a Moisés que su hermano Aarón le iba a recibir con un corazón alegre, con gozo en su corazón. Amén. Y Ujú, comparten ellos ahí en el monte Sinaí. ujú. Y ahí comparten las experiencias que cada uno había tenido con el Señor. Así es. Y qué bonito que cuando uno, por ejemplo, esto que nos pasa aquí en Café con Raíces, todos tenemos el mismo sentido, Mm, la misma obra, el mismo llamamiento. Y en esto vemos que el Señor está uniendo a su pueblo. Y parte con una conversa honesta de qué es lo que el Señor nos ha hablado. mm, Amén, qué bonito. mm. Sin duda, muchas de las reflexiones que nosotros tenemos en la intimidad de muchos de ustedes también debe estar. Y algunas cosas que a nosotros nos ha revelado, a ustedes les produce gozo, y las que a ustedes nos revelan a nosotros, nos producen gozo a nosotros. Y es sumar más gozo del Señor al comentar de las intimidades que tenemos con Él. Sí, bueno, de hecho Moisés y Aarón hablan primeramente con los ancianos, los dos juntos. Luego de eso vemos el escenario que Aarón habla y da señales al pueblo. Amén. Hay una marca ahí distinta también que primeramente van los dos con los ancianos y luego va solo Aarón con el pueblo. Claro, ¿por qué Aarón con el pueblo? Yo pienso porque él era más cercano, porque era parte del pueblo, nunca se había apartado del pueblo. Moisés de alguna manera era un extraño para ellos quizás. Por lo tanto, esa cercanía era necesaria que la tuvieran con Aarón. Y ahí el Señor también le permite a Aarón mostrar señales y prodigios al pueblo para que ellos crean. No hay ego en esto, ¿no es cierto? No, Hay idoneidad. así es. Hay idoneidad. Y eso demanda una lealtad. Ujú, Esto mismo, fíjate que se lo decía, dos cualidades muy importantes que Pablo se lo decía a Timoteo. mm, Todo esto que yo te enseño, compárteselo a hombres fieles e idóneos, decía. mm, Pero hay un orden, primero fidelidad mm. y después idoneidad, porque la idoneidad se aprende Claro. y es más selectiva, tiene que ver con cualidades. Bueno, aquí hay esto de generoso, claramente enfocado en el propósito Ujú, y no en la obra. mm, Muchas veces cuando no tenemos esta oferta y donde colocamos nuestro ego por delante del mayor beneficio de la obra del Señor, es porque terminamos amando más la obra que el mismo Dios. Amén. mm. Qué bonito.
Bueno, finalmente, a raíz de estas conversaciones, a raíz de que también Aarón le presenta al pueblo estas señales y le cuenta al pueblo lo que ha ocurrido, el pueblo cree. El pueblo cree que Jehová les ha visitado y que ha visto su aflicción. Y entonces se inclinan y adoran. Amén, amén. Nosotros también tenemos que tomar lo sobrenatural de Dios. Hay poder de Dios en nosotros, debemos tomar conciencia del poder de Dios que nos ha encomendado y activar nuestra fe, porque la fe sin obra es muerta. Podemos justamente alabar al Señor, adorar, estudiar su palabra, hacer muchas cosas, pero no practicar la fe es un error muy grande, ¿no es cierto? Mis hijos, hoy día le digo, hijos, ustedes se van a encargar de lavar el auto. Amén, me dice papá, yo te voy a encargar de lavar el auto, pero primero voy a buscar música de alabanza y adoración que me acompañe para hacer feliz este minuto de lavar el auto. Y además voy a preparar la cámara del teléfono, voy a sacar algunas fotitos para enviarte cómo me queda el auto. Papá, soy muy feliz. Yo pienso ya, pero lava el auto. Sí, papá, pero espérame un poquito porque voy a preparar antes que eso, voy a orar porque no me quiero accidentar para cuando vaya a lavar el auto y además voy a buscar un video donde yo pueda ver cómo se hace o cómo te agrada mejor a ti el lavar el auto para que tú, y voy a buscar los productos mejores. Digo, ya, pero lava el auto. Entonces, nosotros tenemos que saber que la fe Sin obras es muerta. es muerta. Y hay veces que adornamos mucho nuestra fe, nos vamos mucho por las ramas y no hacemos lo que el Señor nos está encomendando. Esto lo hace Moisés, esto lo hace Aarón. Y hoy día, para que otros puedan creer, es necesario que nosotros activemos lo sobrenatural de Dios. Aleluya. Y las señales nos acompañarán. Amén. Así que llenémonos de fe, oremos. Padre, gracias te damos por esta tu palabra, palabra que transforma, que nos vuelve vacía, que hará lo que usted quiera. Señor, reconocemos que hay un llamamiento poderoso, santo para nuestras vidas. Y aunque a veces nos olvidamos de este, hoy a través de esta tu paracha, hoy tú nos las recuerdas. Señor, nos llenamos de tu verdad. Reconocemos que tú ya tomaste el control de todo, que tú has sacado todo obstáculo, todo enemigo que pueda hacer oposición a nuestro caminar hacia ese encomendado que tienes para nuestras vidas. Y hoy día tu palabra se hace viva y se hace membra en nosotros. En el nombre poderoso de Yeshua, pedimos tu santa unción y tu bendición para ser hacedores. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, Señor. Amén. Un café con raíces. Con aroma a Torah. Nos vemos la próxima Lía. Amén. Amén.